Listo, grabando clase. Ya, a ver. Miren, hagamos, voy a exponerlo acá, ¿ya? Vamos a ponerlo acá mejor. A ver, a ver. Decíamos que tenemos en todo CDS tenemos un protection buyer y tenemos un protection seller, ¿no? El protection buyer es el que tiene algún riesgo de crédito, el cual quiere cubrir. Y ese riesgo de crédito lo tiene con relación a lo que llamamos un reference entity, ¿no? Y acá es importante que tengamos que veamos las cosas con la mente abierta. Sí, el reference entity típicamente es una empresa, ¿no? Puede ser un gobierno, pero realmente es, ya abstrayéndonos del mundo corporativo, es algún tipo de entidad, de ente o lo que fuera, que le está generando un potencial riesgo al protection buyer. ¿De acuerdo? Un potencial riesgo de crédito, ¿no? De perder dinero por el desempeño, llamémoslo así, de ese reference entity. Y entonces el protection buyer va donde un protection seller y le paga una prima, que generalmente le llamamos S, ¿no? Que se paga periódicamente, ¿no? Entonces, esta prima es periodical, ¿no? Puede ser monthly, quarterly, etcétera. Finalmente uno estructura el contrato como le dé la gana, ¿no? O sea, si lo quieres pagar cada 73 días, bueno, lo pagas cada 73 días. Y además se paga sobre un notional, ¿no? Y ese concepto es importante. El nocional es aquel monto de exposición que el protection buyer tiene con relación al reference entity en riesgo, ¿no? Ese es el monto de riesgo que tiene el protection buyer. Entonces, esa prima se va a definir un notional y esa prima, que va a ser un porcentaje, se va a aplicar a ese nocional, ¿no? En contraprestación, por esa prima periódica, el protection seller va a pagar, va a hacer un pago, pero este pago, a diferencia del otro, que es un pago fijo, este de acá es un pago contingente, ¿no? ¿Y contingente a qué? Contingente a, súper importante, que se dé un credit event. ¿Correcto? Ahora, el credit event es un evento relacionado a el reference entity. ¿Correcto? Y el credit event se genera cuando sucede alguno de los credit events definidos, ¿no? Entonces, el credit event es el gatillo que hace que se dispare el pago contingente, ¿no? Y para que suceda eso, tiene que darse
alguno de los credit events que están definidos, ¿no? Y se acuerdan, en un ratito, ahorita no los voy a poner acá, pero los credit events son básicamente eventos, y vamos a ser redundantes, pero son eventos que tienen que ver con la capacidad, calidad crediticia de el reference entity, ¿no? Donde típicamente la calidad crediticia está relacionada a su capacidad de pagar, de honrar obligaciones monetarias, ¿no? Por eso es que típicamente el credit event le llaman también eventos default, pero en realidad lo que uno más fácil tiene en la cabeza es lo que en estricto se llama failure to pay, ¿no? Que no pagó un bono en la fecha de pago de cupón, ¿no? O un préstamo en una de las fechas de vencimiento. Sin embargo, decíamos que los credit events se definen de una manera un poco más amplia para no solamente hacer a esa referencia de falta de pago de mi bono específico en una fecha, sino para incorporar diferentes situaciones que reflejen, obviamente, la capacidad de pago o la calidad crediticia del reference entity. ¿De acuerdo? Ok. Necesito que estemos bien hasta ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Ya. Bacán. Entonces, cuando se da el credit event, lo que sucede es que en ese momento se termina el CDS, ¿no? Y se produce el settlement. Y decíamos que el settlement puede ser en cash o puede ser physical, ¿no? Un settlement físico, ¿no? Si es en cash, lo que paga el protection seller es 1 menos el recovery value multiplicado por el notional, ¿no? Y decíamos que el recovery value es el valor de aquel activo o al que se esté haciendo referencia en la protección, ¿no? O sea, si es un bono, es el valor del mercado del bono, ¿no? Eso también podemos también abstraernos del contexto de mercado de capitales, deuda, bonos, y pensar en el recovery value como aquel valor que quede de la entidad, ¿no? De aquellos activos que formen parte de la entidad. Y ese valor tiene que ver con aquellos activos que se tengan, si sirven o no, ¿no? Si alguien está dispuesto a comprárnoslo a algún precio. Cuando hablamos de bonos, incluso en un evento de default, los bonos, en la medida en que como típicamente pasa, se declara una bancarrota, los acreedores de la empresa, bueno, tienen que hacer una fila a ver, luego de que se paguen una serie de cosas, los sueldos, las liquidaciones, qué sé yo, cobran algo, ¿no? Algo queda. Entonces, ese valor de rescate está relacionado a aquello que el mercado espera que se pueda comprar y por lo tanto se puedan cobrar y por lo tanto le dan un cierto valor. Ok. Y cuando el settlement es físico, acá hay dos pagos, ¿no? El protection buyer le da
el activo, el bono, en el contexto del bono, y el protection seller, protection seller, le da el face value del activo, ¿no? El monto, el nocional, el monto total que valía el activo en ausencia de un default. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, entonces, durante la vida de la transacción, línea me salió, pero hasta las web, pero ya no importa. Durante la vida de la transacción, teníamos dos cadenas de pago, ¿no? La pata fija, que también le llaman el premium leg, y el contingent leg, ¿no? La pata fija, el premium leg, consiste en el pago periódico de el fee o la prima, ¿no? Premium o fee o como le quieran llamar, que es S, ¿no? Y el contingent leg consiste en pagar 1 menos R cuando y si se da un credit event. ¿De acuerdo? Entonces no sabemos dónde, ¿no? R puede ser acá, 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 o puede no pasar nunca, ¿no? Y entonces decíamos que, como siempre decimos, en cualquier derivado, que para que exista este mercado, o este CDS específico sobre este referenciante específico, lo que tenemos que ver es cuál es el valor presente de S, de los pagos de S, pero los pagos de S se van a dar siempre que no haya un default, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es cuál es la probabilidad de que no haya un default, y eso le llamábamos probability of survival, ¿no? Entonces, en cada periodo hay un probability of survival, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta pata fija se medía trayendo a valor presente los potenciales pagos de S sujetos a que haya sobrevivido el activo, ¿no? Por lo tanto, multiplicado por el probability of survival de cada periodo, ¿no? Por otro lado, en la pata contingente decíamos que se va a pagar 1 menos R multiplicado por el nocional siempre que exista un default, ¿no? Entonces lo que teníamos que ver era cuál era la probabilidad de que haya un default en cada uno de esos periodos, ¿no? Que lo definíamos para fines de la fórmula como la diferencia entre la probabilidad de supervivencia al inicio del periodo menos la probabilidad de supervivencia al final del periodo. Pero para no complicarnos acá, simplemente digamos que esto de acá es 1 menos R por el probability of defaults en cada periodo, ¿no? Y luego lo que decíamos es que a partir de esto de acá, ¿no? Ese era una cosa más o menos... Ah, perdón. ¿Se acuerdan que decíamos que muy en rigor, realmente en esta pata fija,
teníamos que considerar la probabilidad de que el evento default se diera en algún lugar entre dos periodos, ¿no? Porque tal como está puesto ahí, se asume que está, el credit event se está dando al final de cada periodo. Sin embargo, podría darse en el medio. Y ahí, para incorporar esa posibilidad, creamos un componente adicional en la fórmula que reflejaba el pago de S por los días ocurridos entre el último pago de S y el momento en que se da default, ¿no? Pero decíamos que ese cálculo, especialmente si mientras más largo sea el plazo, es poco relevante, ¿no? Entonces, la primera forma de simplificar es asumiendo que cuando hagamos que el default, si sucede, sucede a mitad de cada periodo, ¿no? Entonces, al menos consideras una mitad del periodo. Y la otra es simplemente asumir que se dé a final de cada periodo, ¿no? Que es lo más fácil, al menos para los fines que tenemos nosotros. Y entonces decíamos que más o menos el S era algo así como el valor presente de pago contingente, ¿no? Ajustado por el probability of default, sobre la sumatoria de los probabilities of survival en cada momento del tiempo, ¿no? Entonces, más o menos así es como se veía nuestro S, ¿ok? Ok. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. A ver, a ver, a ver. Ah, 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 ah. Ahora, digamos, cosas que a partir de acá podíamos razonar, ¿no? Por ejemplo, decíamos, ¿qué pasa si es que estamos no sé, a cada mitad de la transacción y queremos saber cuál es el valor de mercado de ese C10, ¿no? Y lo que decíamos es que típicamente cuando esto era un swap de tasas, por ejemplo, lo que buscábamos era cuál era la tasa fija en ese momento, ¿no? Y entonces veíamos la diferencia entre la tasa que estaban pagando menos la tasa que correspondía a ese momento, la tasa fija en ese momento, ¿no? Y esa diferencia la multiplicábamos por el PBO1, ¿no? Pero conceptualmente esa multiplicación por el PBO1 lo que tenía detrás es que si estábamos parados acá y ahora acá la nueva tasa ya no era S, sino era C, ¿no? C, C, C. Entonces lo que íbamos a tener es que durante estos periodos de acá íbamos a, nos iban a pagar C menos S, ¿no? Y entonces el valor de mercado es la sumatoria de esos C menos S traída a valor presente multiplicado por el nocional, ¿no? Que esa es la otra forma de ver
esa es, digamos, la forma intuitiva de ver lo que reflejamos en el cálculo utilizando el PBO1, ¿no? O sea, lo que pasaría es que en cada periodo tendríamos que pagar o recibir, dependiendo de si C es menor que S, C menos S, C menos S, C menos S, ¿no? Acá lo que decíamos es que no es tan sencillo, porque si bien sabemos que en ese momento se movió el mercado y ahora las primas ya no son S, sino son C, esa diferencia en el tiempo no tenemos seguridad de que se va a ganar o se va a perder, porque también estamos sujetos a la probabilidad de supervivencia, ¿no? Entonces lo que decíamos era que íbamos a multiplicar esa diferencia no por el PBO1, sino por el risky PBO1, ¿no? Que equivalía a decir que en el siguiente periodo voy a recibir C menos S, pero sujeto a probabilidad de supervivencia. Entonces voy a recibir C menos S por la probabilidad de supervivencia de ese periodo. En el siguiente periodo voy a recibir C menos S sujeto a la probabilidad de supervivencia en ese periodo y así sucesivamente hasta que termine. ¿De acuerdo? Supuestos, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que estamos acá y de pronto la empresa se fue al diablo, el reference entity, y estamos seguros de que va a haber un default casi de inmediato? ¿Cuál creen que sería el valor de ese contrato ahí? Si yo estoy seguro, vamos a borrar esta cosa acá. Si yo estoy pagando S, ¿ok? Y de pronto me paro acá, ¿no? Y quiero saber cuál es el valor de mercado de esto. Entonces lo que decía es que típicamente voy a mirar el nuevo precio, lo voy a comparar con el S y lo voy a multiplicar por mi risky PBO1, ¿no? Que esto de acá equivalía a decir que digamos que estos son los periodos, ¿no? El periodo 3, 4 y 5. No, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, son el 6, 7 y 8, ¿no? Esto quería decir que yo voy a pagar C menos S sujeto al probability of survival del periodo 6 más C menos S sujeto al probability of survival del periodo 7 más P menos S, C menos S sujeto al probability of survival del periodo 8, ¿no? Y esto present value, ¿no? Eso es, digamos, eso es lo que está detrás de esa fórmula, ¿no? Que yo no tengo la certeza de que voy a recibir C menos S, sino que la tengo que ajustar por las probabilidades de que sobreviva cada periodo. Esto se ve horrible acá, pero bueno, esto es C menos S. Ya.
Y acá voy a recibir 1 menos R si es que hay un default, ¿no? Y entonces lo que les decía es, si yo estuviera parado acá y la empresa en ese momento está ya a punto de morir y me dicen de todas maneras va a defaultear, ¿cuál sería el valor de ese, de ese CDS en ese momento? A ver, ¿qué puso Roy? Correcto, ¿no? Porque ¿qué es lo que estamos diciendo con eso? Estamos diciendo que la probabilidad de supervivencia es 0 o que la probabilidad de default es 1, ¿no? Entonces, si yo estoy acá y sé que el default es inminente, que se va a dar ya, ¿no? Porque es distinto que se dé un poco más acá, un poco más allá, pero si se va a dar ya, realmente el único pago que va a suceder en ese CDS va a ser este pago de acá, ¿no? ¿Y con qué certeza? Con 100% de certeza, ¿no? ¿Está claro eso? Ok. Ahora, ahora. Eh, decíamos que el contrato, a ver, lo que decíamos siempre es que los derivados de crédito tenían toda una terminología alrededor que los hacía un poco más complejos, ¿no? Y había estas rutas extrañas que se podían explorar para ciertos fines, ¿no? Como vimos en los casos la semana, hace un par de días. Y decíamos que los principales términos eran estos de acá, ¿no? El reference entity, que ya vimos, ¿no? Caray. El reference, caramba, no me funciona. Si la certeza fuese en dos periodos, lo que hubieses dicho es que vas a pagar S en un periodo con 100% de certeza, S en el otro periodo por 100% de certeza, y después vas a pagar 1 menos R por el notional, ¿no? Entonces realmente sería ese 1 menos R por el notional y le descuentas los dos pagos de S, ¿no? Ese es el valor neto. Depende del punto depende de qué punto de vista lo estés viendo, ¿no? Si tú eres el protection buyer, tú pagas S si recibes 1 menos R. Si va a pasar en dos periodos, entonces dos periodos vas a pagar S y después vas a recibir 1 menos R, ¿no? Entonces sería 1 menos R menos S, con el ajuste de valor presente donde esté, ¿no? Pero esa es la idea. Entonces, teníamos el reference entity, teníamos el reference obligation, ¿no? Que nos decía qué tipo de activo era, ¿no? En el caso de la deuda hablábamos de si era un bono, si era un préstamo o lo que fuera. Los credit events, que ahorita los vemos en más detalle, la categoría de obligación era si es que la obligación era eh, eh, por algún tipo de deuda, que podía ser bono o préstamo, o podía ser algún tipo de obligación contingente, ¿no? Podía ser, por ejemplo, algo que se esté debiendo
bajo un derivado, ¿no? Por el mark to market de algún derivado. Y el deliverable obligations era qué cosa podías entregar tú como protection buyer si es que había un default y si además el settlement era físico, ¿no? Entonces, en ese caso, tú podías, bueno, el deliverable obligation es tal bono, ¿no? O tal tipo de bonos del reference entity. Ahora, lo más importante acá eran los credit events, ¿no? Y acá lo que decíamos es que había unos credit events tradicionales, que son los que estamos poniendo acá, ¿no? Que son eventos que, como decía al comienzo, hacen referencia a la calidad crediticia, a la capacidad de pago del reference entity. Pero teóricamente uno puede poner los credit events que le dé la gana, ¿no? O sea, podrías poner como credit event que el, qué sé yo, que el CEO no pague su tarjeta de crédito, o no sé, casi cualquier cosa. Pero obviamente lo tienes que ubicar dentro del marco de capacidad de pago de la empresa, ¿no? Entonces, no vas a poner una cosa así, pero por ahí puedes estirar o acortar algunos de estos. Ahora, que estires o acortes estos credit events van a influir, obviamente, en la probabilidad de default, ¿cierto? Porque la probabilidad de default deben ser basados en hechos públicos. Digamos, no hay una restricción sobre en qué deben estar basados. No hay una restricción sobre qué deben estar basados, pero lo que sí es importante, y ahí es a donde quería ir, es que estén bien definidos, o sea, haya mucha rigurosidad en su definición. Acá yo estoy poniendo solamente los términos, ¿no? Pero realmente cada término tiene detrás toda una definición. Pongamos, por ejemplo, failure to pay. Ok. Hay una definición estándar de mercado de lo que es failure to pay. ¿Ok? En un documento que se llama ISDA Definitions. Y failure to pay se define como failure to pay means after the expiration of any applicable grace period, after the satisfaction of any condition precedent to the commencement of such grace period, the failure by a reference entity to make, when and where due, any payments in an aggregate amount of not less than the payment requirement under one or more obligations, in accordance with the terms of such obligations at the time of such failure. Pues es una típica cláusula de contrato de crédito. Pero hasta ahí, a ver, la cláusula está tratando de ser lo más rigurosa posible, pero leída hasta ahí, todavía nos quedamos con varios huecos, ¿no? ¿Qué diablos es period? Bueno, reference entity ya sabemos, pero reference entity igual está definido en algún lugar, ¿no? ¿Qué cosa es payment requirement? ¿No? ¿Qué cosas son obligations? Bueno, los obligations también ya sabemos qué son, ¿no? Y entonces, lo que tienes que hacer es ser riguroso en definir cada uno. Y por ejemplo, payment requirement está definido como payment requirement means the amount specified as such in the related confirmation or is equivalent in the relevant obligation currency, or if payment required is not so specified, $1 million or its equivalent in the relevant obligation currency. In either case,
as of the occurrence of the relevant failure to pay or potential failure to pay as applicable, ¿no? Entonces, lo que te estoy diciendo es que básicamente lo que está dejando de pagar, que es ese payment requirement, va a estar reflejado en el confirmation. Y ahí tienes que buscar cuál es la definición de confirmation. Y cuando buscas cuál es la definición de confirmation, te va a decir que el confirmation es aquel documento donde están los términos específicos que reflejan las obligaciones de el reference entity en un determinado bono o en un determinado préstamo, ¿no? Y así, esto se abre y se abre y se abre, pero el punto es que tiene que ser así de extenso y riguroso para que se pueda declarar con certeza cuál es un credit event, ¿no? Donde falte rigurosidad, ese credit event no va a estar bien, va a tener lugar a interpretación, ¿no? Y de hecho, un caso interesante es el de un caso interesante es lo que hablábamos la semana pasada de los manufactured defaults, donde se estaba dando en estricto un credit event y ese credit event era un failure to pay y sin embargo no se estaba dando por la capacidad de pago del reference entity, sino se estaba dando porque así quisieron hacerlo, ¿no? Entonces, lo que se ha estado discutiendo ahí en adelante es ver cómo se resuelve eso, ¿no? O sea, qué se puede hacer para que haya más rigurosidad en la definición de failure to pay, ¿no? Y ahí se están trabajando algunas definiciones, no me acuerdo exactamente cuál es el término que se está discutiendo, pero lo que buscan es hacer más robusto esto, ¿no? Y ya, yo creo que eso es lo que tienen que saber por ahora sobre esto para llegar al examen razonablemente bien. Entonces, con eso creo que terminamos. ¿Preguntas? A ver, el final. El final. Del 1 al 10, ¿qué tan difícil es? ¿Donde uno es extremadamente difícil, te refieres? ya acabaron las calificaciones nivel cuarentena porque ya no estamos en cuarentena. Entonces, ya ese beneficio duró hasta que duró la cuarentena y han debido aprovecharlo. Nivel pandemia. Nivel emergencia sanitaria. Ya, a ver, vamos, ¿cómo el examen? Sí, yo sé que el virus está más bravo, final grupal. No, es un peligro la final, final grupal, es un riesgo que lo había considerado, ¿eh? Había considerado la final grupal hasta que vi las cosas que hicieron cuando tenían que exponer en grupos de dos y se escapaban varias las casas de uno, de otro. No, porque hago una final de grupo y se van a juntar todos en la misma casa. Sí, pero es un tema de principios. Bueno, no puedo permitir que, que estén poniéndose en riesgo, pues, ¿no? Ya, lo que sí les permitiera después de la cuarentena que se juntaran en grupos de dos.
Contagiados hacen grupo. Bueno, que ya sería complicado. Me tendría que mandar su prueba, quién está contagiado, quién no. Me complican, me complican. Pero es una buena idea. Podría ser final grupal para la siguiente, pero en este caso no va a ser grupal. El examen, ya. Vamos al examen. El examen dura 2 horas. Es todo para. Es un examen para desarrollar, no hay preguntas para marcar. Em, es todo con relación a un caso. El caso se los voy a mandar mañana viernes. Obviamente la recomendación es que lean el caso antes del examen. De hecho, se los mando para que no pierdan tiempo leyéndolo en el examen. No va a ser parecido al parcial en formato, no. El examen es el mismo para todos. Esa pregunta. ¿Cuál es la relevancia de esa pregunta de saber si el examen es para todos? A ver, Magali, explícamelo lo más precisamente que puedas. Ah, es un tema de justicia. La pregunta democrática quedó, a pesar de que hubo una persona de que no lo envió, y estuve así de cerquita de no considerarla, que no hubiera sido injusto. Pero claro, después lo que hubiera pasado es que me hubieran preguntado esto, ¿quién? Y, y me hubieran tenido torturando que les diga quién y quién. Y una de dos, les decía quién y esa persona la iban a buscar a su casa y la mataban, o no les decía quién y iban a estar cargoseando como locos sobre quién. Entonces, para evitarme eso, ya tomé aire y dije, ya, ok, pongo la bendita pregunta. Y la bendita pregunta está ahí tal como está. ¿Ok? Este. Ya no les voy a decir quién. La pregunta está ahí. ¿Ok? La pregunta está ahí. Eh, Anda a averiguar cuál era la pregunta tú. Ya yo no les voy a decir cuál era la pregunta. Pero está ahí tal cual estaba. Eh, Como recomendación, su pregunta vale 2 puntos, que 2 puntos no es ni poco ni mucho. No me hagan un ensayo con su pregunta, pues, ¿no? Yo la dejaría al final, incluso esa pregunta, ya cuando falte poco, pum, la hago rapidita. Es más, practiquen cómo la responderían. Eh... Bueno, ahí tienes 2 puntos, pues. No la voy a modificar. ¿Qué hablas, Magali? ¿Qué estás tomando ahorita? Que estás con unas preguntas. Em, el engagement no se los he mandado. El engagement, la nota de engagement se las voy a colgar mañana temprano. Mañana temprano ya tienen la nota de engagement y con la nota de engagement ya tienen toda la nota de trabajo, ¿no? Que consiste en engagement, engagement 40%, PC 30, case study 30. Eh, ¿Qué? Sebastián Herrera, ¿de qué derivado te refieres? ¿Ah? Ah, sí, 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 correcto, correcto, sí está aplicando. Sí, Jason, o sea, pero acuérdate que o sea, para fines de cómo se registra en el sistema, tienes que tener una nota de parcial, final y trabajos, ¿no? Entonces la de trabajos tiene esas 3 partes, claro, es 15, 20, ¿no? Parcial, perdón, calificada, case study, engagement, pero
para formarlo en una sola nota, bueno, es lo mismo que decir 30, 30, 40, ¿no? Silvana, ¿cuál es tu pregunta? No, vuelve a ponerla para no tener que subir hasta arriba. Me estoy riendo de la pregunta de Nicolás. ¿Qué te puedo responder, Nicolás? No, sí, sí, sí. He estado siempre soñando con ver cómo son. Y esta última clase tendríamos, quisiera verlo. Y aprendí cámara, profe. ¿Qué tal, Santiago? Ya te conocía, Santiago. Ya los he visto a todos. No es a sacar un trago o algo así acá, ojo, ¿eh? No se te escucha. Ah, no, no, tranquilo, profe, tranquilo. Eso lo guardo para el fin de semana. Ya, come tu tallarín, ¿no? A ver, espérense un ratito, pucha, que están escribiendo como locos. A ver, no, voy a mandar ya el engagement final, ¿ok? Después, Silvana me exigía que responda a su pregunta. A ver, Nicolás propuso lo de las Profe, ¿qué tal? caras. El que quiere. ¿Qué tal, Andrés? Los que quieran pongan ahí su Habla, video. Santiago. No me opongo. A ver, Fabio dice, profe, ¿el formato del examen es en Word con cuadrado azul o todo en papel escaneado? O sea, ¿eso les genera alguna diferencia tener en un Word en cuadrado azul que de ahí lo pasan a PDF versus tenerlo escaneado? ¿Por qué lo pregunta Fabio? ¿Porque te hace una diferencia? Sebastián Herrera dice sin cuadrado azul. No sé cuál es el trauma con el cuadrado azul. Ese maldito cuadrado azul, Sebastián Silva. El cuadrado azul era difícil de formatear. ¿Qué hablan de difícil de formatear? Y Sofía, a ver, ¿qué quieres decir? Profe, el formato no podría ser como cuando fue para el parcial, o sea, que era tipo directo para poner como que tu Word y todas tus cosas y luego lo mandabas en PDF. Es que debería ser así, pues, pero ustedes no sé, o sea, cómo se las ingenian para complicarme la vida, o no, o no ponen, no ponen nombre, Profe, o lo es hacen que todo Es que ¿sabes lo que pegadito, pasó? Que o sea, cuando ponía Enter, como que a veces se me saltaban las páginas para el Ujú. case study. Entonces, como que eso hacía de que se me perdiera lo que respondía, porque una respuesta se quedaba en una página y luego saltaba a la otra. Entonces, como que eso me hizo perder un toque de tiempo, por eso profe, lo cuando yo quería decía. poner 1, 2, Profe, 3, así numerado. profe, yo creo que el cuadrante azul era para que no puedas copiar y pegar. O sea, porque al menos yo empecé a hacer todo el examen tipo que afuera del cuadrante y cuando quise copiar y pegar dentro del cuadrante, como que se me malogró. Profe, solo se vende, ¿ah? ¿qué cosa? Sí, Solo se sí. vende. Bueno, a ver, o sea, créanme que Oye, no, qué tal barba, causa? o sea, Oye, parece Kratos, tío. créanme que no va conmigo tener que poner tantas reglas estúpidas de que pónganlo en ese tamaño, que el cuadrado azul, que eso, pero después de lo que hicieron en el parcial, pucha, o sea, no tienen idea de la cantidad de tiempo extra adicional que genera eh, corregir los exámenes cuando están así hechos un despelote. Algunos están bien o no. Miren, pero si quieren, ya como último gesto, hagan el examen como quieran, ¿ya? O sea, ya, porque ahí van a estar traumados con que si el cuadradito azul, que si tengo que hacer así, que si los 2 centímetros. Pero, profe, Háganlo como. aunque sea Ah, como que o sea, para que no tampoco le consuma tanto tiempo, como que di como que las cuestiones generales, o sea, pon tu nombre al inicio y como que las preguntas y la foto, yo no sé, para que miren, sea como que para los dos. sí, de acuerdo, pongan su nombre, ¿ya? O sea, de repente eso es mucho pedir,
no los quiero traumar para un examen final. Yo sé que están con mucha carga, pero si pudieran poner su nombre, lo apreciaría, ¿ok? Ya, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más dicen acá? El cuadrado azul se movía mucho. O sea, realmente se quedaron traumados con el cuadrado azul. La verdad me alegro, porque al menos ya, bueno, siento que estamos a mano, ¿no? Ya me dejé con eso. Ustedes me quisieron joder con todas las cosas que hicieron en el parcial, bueno, ya se las devolví con el cuadrado azul. O sea que estamos a mano. ¿Qué más? Sin nombre y al azar. Unos 8 minutos te tomó Edwin cuadrar todo. Bueno, ya al fin están viniendo preguntas un poco más racionales, como la de Álvaro. El caso es más relacionado al CS. Sí, hay como 9 o 10 puntos de CDS, 2 puntos de la pregunta que ustedes hicieron, y el resto es un poco más genérica sobre conceptos generales, principios generales de lo que es un swap, de lo que es opcionalidad, del proceso de risk management. Por ahí va. Son 6 preguntas, 7. Pero igual, sí, o sea, Mali, estás pero con una racha de preguntas más malas, porque ¿qué tiene? Podrán ser 50, pues si son facilitas son 50, podrán ser 2 y de repente son 2 que son yuquísimas y son 7, 8 creo, ¿no? Son 7 más o menos 8 de extensión moderada. ¿Qué más? Entonces, la recomendación es que pongan su nombre, que estudien lo de CDS, que vean la clase que hemos hecho ahora para que, ¿no? Tengan la figura bien cuadrada en la cabeza y no, y de ahí repasen simplemente la primera parte del curso, por ahí hagan algunos ejercicios, eh, por ahí practiquen, por ejemplo, no sé, revisen el caso que resolvimos la semana pasada. Sí, Risk Management Framework. Igual hay dirigida el sábado. Hay prefinal el sábado, de acuerdo. Ejercicios tipo la PC no hay. No, diferente. Por eso yo, si les pudiera decir a qué se asemeja más al caso que conversamos el martes. Pues por eso es que lo resolvimos juntos, como ayuda para ustedes. No es teórico. No es teórico. No es teórico. No tienes que graficar ninguna, no tienes que graficar ningún effective rate que entre eso y el cuadrado azul creo que quedaron bien traumados. No es teórico en el sentido de que no voy a hacer preguntas directas sobre teoría, o que me pongan una fórmula, o que me definan algo. Entonces hay que revisar la teoría, pero las preguntas van a estar más orientadas al concepto, a lo que hay detrás de las cosas que hemos visto. A ver, Marcelo, o sea,
hay ejercicios nivel PC, no hay que graficar y no es teórico. No hay ejercicios nivel PC, no hay que graficar. Pero ya, qué cargoso. Ya les dije que es parecido a lo que vimos el martes, ¿no? Es aplicativo, pero no numérico. Ahí está, esta es una buena definición, supongo. Es un ensayo, tampoco es un ensayo. Ajá, con el que study. Bueno, ya sabrán qué es cuando lo tengan en sus manos. El martes llegaste un poco tarde y ya no había clase. El martes hubo clase. Ah, verdad, el martes no hubo clase, no, el lunes hubo clase. ¿Qué estás hablando? Profe, déjalo, que tiene un soplo Sebastián en la cabeza, así que le dificulta un poquito pensar. Eh, consejos para la vida. Uh, no soy bueno con consejos para la vida, Edwin. De repente dime un tema, Edwin. ¿Qué cosa te está causando duda en tu vida ahorita? ¿Qué te tiene preocupado? ¿Qué no te deja dormir? Y por ahí te puedo aconsejar. Si quieres te puedo dejar un trabajo en pareja para vacaciones, Edwin. Ahí no tengo problema, porque mientras yo no esté presente en esos actos delictivos, sucios, hagan lo que ustedes quieran, pues, pero mi problema es cuando yo estoy acá viendo que están haciendo esas cochinadas, pucha, no lo puedo tolerar. Pero si quieres te dejo una tarea para vacaciones sin problema. Dime con qué pareja quieres que te ponga y también tengo con esa pareja. Um, con confianza. Sí, Nicolás, ahora Rubén y yo en vacaciones ya dije. Los que pasan el curso tienen su suscripción vitalicia para Rubén y yo. Así que Rubén está ahí siempre. La complejidad de la vida, dice Edwin. La pareja aceptará. Bueno, sí, pues ese es otro problema, ¿no? Solo los que pasan, dice. Oye, o sea, ese no es el espíritu. Tú ya deberías estar seguro de que vas a tener tu suscripción permanente. Bueno, chicos, todo tiene final y esto de acá ya casi se acabó. Entonces, lo único que tengo que decir es que me divertí muchísimo en este ciclo. Me encantó el salón. A todos nos agarró en esta etapa de incertidumbre, en esta etapa complicada, rara, literalmente en el medio, porque hemos empezado clases un par de semanas entrada la cuarentena. Y si ustedes tenían dudas, preocupaciones, incertidumbre, yo la tenía tal cual. Y sí me asustaba un poco cómo íbamos a manejar este formato. Me asustaba un poco cómo poder generar una buena dinámica de grupo así, sin estar frente a frente. Porque
para mí esa es una buena parte del valor ¿no? De tener la interacción, la capacidad de dialogar de inmediato, de ver reacciones, de leer un poco lo que están pensando, lo que dicen y lo que no dicen. Ese, digamos, es mi forma de enseñar. Y entonces esto iba bien en contra, ¿no? Yo sé que, claro, todo profesor te va a decir que nada reemplaza, estar en el salón, etcétera, pero hay profesores, hay estilos, ¿no? El mío está mucho más orientado a tener esa dinámica, esa interacción en la clase. Y entonces esta me la cortaba toda, ¿no? Realmente ponía en una posición súper complicada y obviamente me causaba un montón de inseguridad. Y sin embargo, pucha, creo que logramos darle ese... lograron entrar en esa dinámica de clase y facilitarme dar el curso de la manera en que me gusta darlo, ¿no? Así que, nada, les tengo que agradecer por eso. Yo no sé qué tanto más tiempo seguiremos con las clases virtuales. En el caso de ustedes, probablemente algunos quizá terminen la carrera con clases virtuales. Yo seguiré dando clases. Yo pienso dar clases hasta que me muera, porque realmente me encanta. Así que yo no sé cómo serán en adelante las clases, pero no me voy a olvidar de mi primera clase, mi primer curso bajo este formato virtual y de ustedes que me lo facilitaron y me lo hicieron mucho más entretenido, mucho más placentero y me sentí súper a gusto con tenerlos en la clase. Así que, ahora sí, nos despedimos y me encantaría verlos el otro ciclo en alguno de los cursos que no esté, ¿ok? Ya no hay encuesta, Nicolás, ya no lo voy a cargonear más con la encuesta. Y listo. Les deseo suerte en el examen. Obviamente vamos a estar comunicados, no me cabe duda. Por más de que yo no les escriba nada, ustedes me van a escribir de acá hasta la otra semana, estoy seguro que mucho. Así que denle más y suerte con el examen. Estoy seguro, les va a ir bien. No es un examen complicado, si es que querían que les diga eso, no es un examen complicado. Pero métanle con fuerza en eso. Listo, ahí los espero. Nos vemos el otro ciclo. Suerte con todo, disfruten las vacaciones. Me encantó dictar el curso a ustedes. Gracias. Chao. Gracias, profe. A ustedes, Gracias, Gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, chicos. Nada. Luego, cuídese. Chao.